suelo escuchar eso como, si tocas jazz, tocas cualquier cosa, cualquier estilo de música, y eso es como decimos acá, un chamullo. O sea, no es real. Cuando empecé a tocar, por ejemplo, yo sacaba muchas cosas escuchando cassettes o VHS, ¿no? Capaz yo digo esto y alguien que está viendo esto que sea muy joven debe pensar que no sé, que vivía en los años 50, pero no, o sea, hasta los tempranos 2000. Bueno, primero yo tenía un profesor en la escuela que cuando hacía esa pregunta de qué es el arte, él decía que era abrir la heladera y cagarte de frío, ¿no? O sea, ser muy bueno en algo no significa absolutamente más nada que eso. Que sos bueno en algo no significa ni que no haya otra persona que lo pueda hacer igual de bien que vos. No implica que bueno, te vayan a llover los dólares, que vayas a ser súper exitoso. O sea, lamentablemente es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está como la decisión de uno por qué hace lo que hace. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que en términos de riqueza musical y de complejidad, el jazz es más profundo que el reggaetón. ¿Por qué tú crees que la gente entonces no escucharía el jazz si tenemos en cuenta que musicalmente es mejor? Parece que es medio parecido a por qué seguimos comiendo tantas harinas blancas y sabemos todo lo mal que hace. Todo esto en plena situación de que estaban tocando, ¿no? Y estaban como muy comprometidos. Y me dice... Un saludo tengan todos, ¿cómo están? Yo soy Enrique Saldívar. Diana Guerrero. Este es tu podcast, Una Reflexión Honesta. Estamos súper encantados por el resultado que estamos obteniendo de las entrevistas y los videos. Gracias a todos por sintonizar y por estar ahí apoyándonos. Hoy es una entrevista muy, muy especial, ya que la persona que nos acompaña hoy es un gran guitarrista, compositor, y además es profesor mío. Lo que quiero decir es que ustedes lo ven así por la calle, quizás en las calles de Argentina, de Mar del Plata, ¿verdad? Y ustedes digan, ahí va una persona normal, pero eso no es una persona normal. Hoy se encuentra con nosotros Gastón de la Cruz. Gastón, bienvenido. Muchas gracias, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación, bueno, y por las palabras de inicio, así que con todo lo que dijiste ahora voy a tener que decir cosas interesantes, me está poniendo en un aprieto. No pasa nada porque nosotros estamos en un nivel bien bajo, así que no vas a pasar trabajo. Hablando de conocimiento, con el nivel musical que tú tienes, pudiendo tocar cualquier género musical básicamente, ¿por qué tú te decantaste por el jazz? Quiero decir, ¿qué te hizo escoger el jazz antes de ser una estrella de rock, por ejemplo? Aunque no necesariamente está desvinculado. Bueno, primero, no sé si puedo tocar cualquier estilo de música, eso particular. Siempre suelo escuchar eso como, si tocas jazz, tocas cualquier cosa, cualquier estilo de música, y eso es como decimos acá, un chamullo. O sea, no es real. ¿No? O sea, tocar jazz como que no es garantía de nada. Primero principal de ser buen músico, ¿no? O sea, puedes tocar jazz y tocarlo mal. Y después, o sea, conocer un género no te hace como ser virtuoso en todos los demás, ¿no? Me parece que los géneros musicales tienen como sus usos y costumbres, ¿no? Que hacen que sean esos géneros y no sean otros, ¿no? Que son formas de articular, la rítmica, ¿no? Lo que sí puede suceder es que los elementos musicales del lenguaje musical, no sé, las escalas, los acordes, bla, 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 todo eso, se compartan porque esto, ¿no? No existen acordes de jazz ni acordes de otros géneros, sino existen acordes de música. Lo que sí hay es, como lo que decía al principio, ciertas costumbres, ¿no? Generalmente si uno piensa en música de jazz, va a pensar como en estructuras de acordes densos, ¿no? Con muchas voces, muchos sonidos.
y quizás no sé, si pensamos pan rock, van a ser acordes de quinta, ¿no? Dos notas, tónica y quinta, por ejemplo. Pero es algo estético eso. Entonces, creo que para poder como tocar un género, hay como que bucear dentro de esa música. Y lo que sí sucede es que hay muchos puntos de conexión, eso sí, ¿no? Eso pasa un montón. Y como digo antes, si tenés mucho conocimiento musical, probablemente te sea más sencillo meterte en una música que otra. A mí, por ejemplo, particularmente me encantan los ritmos latinos, pero sé que es algo que tengo que estudiar mucho para tocarlo bien, ¿no? Pero bueno, lo del jazz surgió porque yo empecé a tocar la guitarra a los 11 años. Quería empezar antes, pero no sé, era muy pequeño y no me daban bola. Claro, mis viejos eran músicos, los dos, entonces en mi casa siempre había guitarreadas, ¿no? Venían amigos de ellos, tocaban mucha música argentina, o sea, tango y especies folclóricas, pero también tocaban muchos boleros, por ejemplo. A mi vieja le gustaba mucho cantar boleros. Entonces íbamos mucho a peñas también. Entonces como que mi casa estaba muy impregnada en música. Y cuando yo quise empezar a tocar, me decanté más por una música más cercana capaz a la que escuchaba mi hermano, que era el rock, ¿no? No sé, por ejemplo, los Beatles, el primer disco que escuché fue Abbey Road y tenía 12 años, por ejemplo. Empecé a tocar la guitarra por Slash, básicamente. Me encantaba los Guns N' Roses, te estoy hablando 10 años, una cosa así. De hecho, fue el primer CD que me compré en mi vida, fue uno de ellos, que se llamaba Appetite for Destruction. Y bueno, que quería tocar eso. Entonces, bueno, empecé a tocar y empecé a tocar mucho rock y blues. Entonces, más o menos, ponerle 10 años, de los 11 hasta los 20, más o menos. Tocaba toda esa música e intentaba estudiar todo lo que podía. Y algo que me parece importante es que cuando yo, digamos, me sentí en ese momento, tipo 20 años, que me sentía como medio estancado con esa música, digamos. Como que sabía que había un mundo más allá de ciertos licks y escala pentatónica y tal. Events. O sea, no solo sabía la escala pentatónica en ese momento, ¿no? Pero quiero decir, más allá de ese lenguaje, de esa gesticulación rockera, un amigo me pasó un disco de John Scofield que se llama Up All Night. Up All Night. Y entré medio por ese lado, como más fusionero, ¿viste? Es un disco medio funky, como la mayoría de la música de Scofield, ¿no? Para mí es un gran referente de la guitarra, no solo del jazz, sino de la guitarra en general, ¿no? Lo vi acá en Argentina una vez, y él tiene mucho eso, ¿viste? Que toca muchas cosas como más rockeras o más funky, pero después lo escuchás tocar estándares de jazz con Bill Stewart y Steve Swallow y swinguea increíble, como un tipo que puede tocar muchas cosas. Entonces, entré por ese disco y me pasó que escuchaba que de repente tocaban una canción, una melodía, y en un momento empezaba a pasar algo que no sabía qué era, no entendía nada, pero me parecía fascinante. Entonces, bueno, empecé de a poco a meterme como en el lenguaje jazzístico, a aprender esto, ¿no? Como acordes con más sonidos. Si bien yo algunos tenía, porque siempre fui como muy de mirar y aprender, viste, muy curioso, empecé como a estudiarlo un poco más formalmente y para mí fue como empezar a tocar de cero, totalmente de cero. Fue muy frustrante, la verdad, porque es un lenguaje que es muy ajeno a por lo menos mi generación, acá en Argentina, ¿no?
yo veo mucho siempre esa cosa que exportan los yankees de que en la escuela, no sé, los pibes ya tocan el saxo, viste, la trompeta o lo que sea, tienen una super banda en la escuela. Eso acá, y creo que en la mayoría de Latinoamérica, ustedes mismos sabrán, eso no existe. Entonces, también la música que nosotros nos es más cercana es otra, ¿viste? Es como, por eso el jazz era medio un lenguaje extraterrestre. Y ahí se dio una cosa muy importante que no sé si a alguien que está viendo esto le interesa, no sé cómo se puede sortear, que a mí particularmente me pasó y creo que le pasó a mucha gente que he visto, que cuando, me imagino que tiene que ver con la cercanía de los lenguajes, ¿no? Pero cuando vos empezás a tocar canciones de las bandas que te gustan y tal, después de repente, si sos una persona creativa, empezás a hacer tus propias canciones, ¿no? Entonces de repente te armás un grupo, empezás a tocar, y con la mejor de la suerte te haces un rockstar, como decías vos hoy. Y ese paso es súper natural, quiero decir, ¿no? El hecho de que te guste una música, llamémosle rock, ¿no? Por mi caso fue ese. Y empezar a tocar la guitarra y sacar esos solos y armar una banda tocando esa música, es como que, no sé, para mí fue algo súper natural, ¿viste? No es que hice una diferencia entre estudiar esa música y intentar hacerlo profesionalmente, si se quiere. Pero con el jazz sí pasó eso. Interesante. Era muy complejo el paso de estudiar esa música, empezar a estudiarla y empezar a tocar, juntarte a tocar con amigos y que sonara todo espantoso, porque uno tocaba peor que el otro esa música, ¿viste? Y después, ¿viste? Hasta que vas a tocar en vivo y bueno, curtís esa música y qué sé yo, pero no es un paso muy orgánico, me parece. Eso es lo que tengo la sensación yo. Me parece que en muchos casos los músicos de jazz, por lo menos lo que veo en mi generación, porque lo que veo en los pibes más jóvenes, los veo mucho más despreocupados, ¿viste? Y eso me encanta y a la vez me da una envidia increíble. Pero tú eres joven. Sí, no, pero digo, mucho más jóvenes que yo. Yo tengo 36 y te estoy hablando de gente que tiene 20, ¿no? Como nosotros, de 20. Claro, como ustedes. Ajá. Perdón, saltó. Ahí está. No te preocupes. No, que los pibes más chicos que veo, no digo que no les sea complejo el momento del estudio o haya cosas que no les salgan ni nada de eso, ¿no? Pero sí lo que veo es que, por supuesto, tienen mucho más acceso a información, mucho más asequible. Es cierto. Nosotros ahora también, pero digo, yo cuando empecé a aprender a tocar, yo soy como de esa generación que es medio la última generación analógica que se convirtió ahora en digital, ¿no? O sea, cuento esto y pareciera como es, ¿no? Tenía que caminar 3 kilómetros en la nieve para ir a la escuela, ¿no? Pero, sí, no pero sé, claro. yo cuando empecé a tocar, por ejemplo, yo sacaba muchas cosas escuchando cassettes o VHS, ¿no? Capaz yo digo esto y alguien que está viendo esto que sea muy joven debe pensar que no sé, que vivía en los años 50, pero no, o sea, hasta los tempranos 2000, no sé, me grababa algún recital, ¿viste? Y intentaba sacar las cosas de ahí, o era comprar una revista, ponerle de esas de no sé cómo se llamaban, pero ponerle que llamen, no sé, Guitarra Total, suponete, y ver algo de información que viniese ahí, ¿viste? Ponerle, esto fue mucho antes, ¿no? Tenía algo así como 14 años, pero fue la primera vez que escuché Steve Ray Vaughan, por esta revista lo conocí, que tenía todo transcripto, un tema que se llama Scuttle Battle, no sé si lo pronuncié bien, pero es el primer tema que abre el disco I Could Stand the Water, es el primer tema, está buenísimo. Y bueno, yo lo escuché y me fascinó, flashé, y el coso traía la anotación en partitura y abajo en tablatura, ¿viste? Entonces yo ahí intentaba con mis deditos y mi poca motricidad tocar eso que era muy complejo, pero digo, el acceso a la información era muy diferente, ¿viste? Entonces me parece que de alguna manera eso también creo que hace que
que hablando un poco de esa situación, ¿no? De como de medio sufrimiento del estudio, porque digo, no sé, yo ahora quiero, yo por ejemplo ahora estoy estudiando bastante piano, es un instrumento que me gusta mucho y estoy como acercándome, entonces no sé, pongo en YouTube, viste, ejercicios para beginners y hay miles, viste, y no sé, para mí que en su momento era como, tengo que encontrar un profe para ir y si no tengo plata para hacerlo tengo que estudiar yo solo y buscar la forma como hacerlo. No sé, es como muy relajante, ¿no? Entonces, capaz está ahí la cosa. Pero bueno, lo de cantar por el jazz fue un poco, si se quiere, por cierta ambición intelectual. O sea, yo sabía que ahí en esa música había mucha información y cierta complejidad y era desafiante y bueno, nada, empecé a estudiarlo y me encantó. Pues conocí a otro amigo, Martín, en la facultad que me empezó a pasar discos de Miles Davis, de Coltrane. Se empezaron a convertir en mis músicos preferidos, ¿viste? Empecé a ver que había otra forma de pensar la música, que no fuese solo en el formato canción, que me gusta mucho, pero que había otras formas de pensar la música, ¿no? Así que un poco por eso. Interesante, interesante. Bueno, esta pregunta no la tenía, pero escuchando la influencia que tuvieron tus papás en lo que es absorber esa música cuando uno es pequeño. Yo sé que es una pregunta un poco pedante, tipo, ¿qué es el arte? Pero ¿el talento tú crees que tiene que ver con las condiciones que nos rodean cuando somos pequeños? ¿O todavía crees en ese talento, digamos, natural, entre comillas? De esas personas que, digamos, la gente piensa que está destinada a hacer eso y inevitablemente va a hacerlo. Bueno, primero yo tenía un profesor en la escuela que cuando hacía esa pregunta de qué es el arte, él decía que era abrir la heladera y cagarte de frío, ¿no? Lo del talento, no sé, yo creo o quiero pensar que más que una cosa tan tajante y definitiva, más que talento hay como ciertas facilidades que uno puede llegar a traer, si quiere, no sé, genéticamente, ¿no? Y que si esas facilidades están estimuladas, creo que se puede desarrollar eso que comúnmente uno llama talento, ¿no? Porque también ese es otro tema, ¿no? Las palabras están muy cargadas de sentido y siempre decimos alguna palabra, pero después cuando dice y alguien te pregunta, ¿pero qué quiere decir eso? O ¿qué pensás vos cuando pensás en esa palabra? Muchas veces uno quiere explicarlo y no sabe, porque en el fondo tampoco, quizás nunca hicimos ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el talento, no sé qué es el talento, o sea, pero la uso esa palabra, yo también digo, esta persona es talentosa, ¿no? Y entiendo que cuando digo eso es una persona que hace algo y lo hace con cierta naturalidad, claro. Con cierta naturalidad, con cierta facilidad, o hace que uno lo vea fácil, ¿no? No sé, acá se pueden ramificar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, también otra cosa que me parece súper importante es que tienen que estar dadas las condiciones de tu entorno para poder desarrollar eso muchas veces, ¿no? O sea, quiero decir, si vos tenés una facilidad muy grande, no sé, para la música, pero sos un niño y tu familia no puede ayudarte porque no tiene los recursos para hacerlo, obviamente te va a ser más difícil desarrollar esa facilidad que alguien que quizás no tiene la misma facilidad que vos, pero su familia sí tiene los recursos, ¿no? No quiero decir que si no lo haces de pibe no lo vas a hacer nunca, eso para mí no es así. Sí, es real que cuando uno es chico me parece que es más permeable a las cosas, ¿no? Y las hace como, no sé, con cierta cuestión lúdica, con, no sé, cierta percepción del tiempo, ¿no? Que es importante. No sé, yo me pienso cuando era más chico, adolescente, la cantidad de tiempo que pasaba tocando la guitarra y la verdad no era muy consciente del tiempo que pasaba tocando.
Y ahora, no sé, capaz estoy tocando una hora y estoy requemado, la verdad. Me pasa eso, ¿viste? Pero porque me parece que eso tiene que ver con, no sé, con la percepción, con la capacidad de atención que se tiene, ¿no? Obvio, no sé, lo que te pasa por la cabeza cuando sos adulto es totalmente distinto a cuando sos un niño. Eh, pero bueno, en parte lo que creo con el talento es que uno puede tener ciertas condiciones y facilidades, y a la vez está la otra pata de como de tener cierta, llamémosle si se quiere, conducta, eh, para utilizar el tiempo de manera productiva para fortalecer o hacer más grande ese talento, ¿no? Creo que hay, o sea, el talento es como si fuese una especie no sé, de vehículo que anda muy bien, ¿no? Pero bueno, quizás hay algunos territorios donde ese vehículo, no sé, necesita una ayuda, ¿no? Hay un caso muy, muy conocido que es de un trompetista que se llama Chet Baker, que bueno, él para mí es como el caso paradigmático de la persona talentosa, ¿no? Un tipo que tocaba muy bien la trompeta, cantaba hermoso, y era un tipo que no estudiaba el instrumento. O sea, era como el típico rockstar, ¿no? O sea, le encantaba la plata, la mina, los autos, era muy falopero. ¿Viste? Entonces, era como un tipo que podía hacer muy bien eso, también porque como que todo lo otro también lo envalentonaba, ¿no? Pero bueno, vos también lo escuchás y tiene diferentes periodos, no es un tipo que es como lineal en su carrera. O sea, hay momentos, por ejemplo, él tocando con Gary Mulligan, que está súper afilado, ¿viste? Y lo escuchás y toca cosas complejas en la trompeta, digo, complejas técnicamente, quiero decir, ¿no? Después, si querés, podemos hablar sobre el fetichismo del instrumentista virtuoso, si se quiere o no. Para mí, o sea, yo personalmente soy bastante fetichista de eso, me gusta ver a alguien que puede desarrollar una complejidad en la técnica, pero entiendo también que no es lo más importante en el arte. Es solo algo a resaltar, ¿no? Eh, pero quiero decir, él quizás sin ser un estudioso del instrumento, sobre todo la trompeta, que es un instrumento tan complejo, podía tocar cosas jugadas y después en otros momentos lo escuchás y bueno, no, es un instrumento, parece más un instrumentista que está medio ahí como, no te digo recién arrancando, pero qué sé yo, como más novato, más amateur si se quiere. Pero bueno, un tipo con mucha sensibilidad para la música y con buenas ideas, ¿no? Interesante. Ese me parece como el más paradigmático. Y después en el polo opuesto te puedo hablar, ya que hablábamos antes, de John Coltrane, por ejemplo. Un tipo que estaba todo el día tocando el saxo. O sea, un tipo que a veces pensaba que podía hacer llover tocando su saxo, ¿no? Un tipo que no dejó nunca de estudiar su instrumento y de expandir las posibilidades de su instrumento, ¿no? Hay una anécdota muy linda, graciosa, en realidad, no sé si es linda, ni no sé tampoco si es graciosa, pero bueno, a mí en su momento me causó gracia cuando la escuché, que fue cuando estaban grabando el disco Kind of Blue de Miles Davis. Coltrane estaba preocupado porque no sabía cómo terminar sus solos, entonces estaba como hablando de eso con el otro saxofonista, creo que era con Cannonball Adderley, y le decía, no sé cómo terminarlo solo, no sé esta frase, tal, no sé lo que sea. Y Miles ni siquiera estaba en la conversación, estaba como por fuera haciendo otra cosa y le dice, y si querés terminar el solo, saca. Si querés terminar el solo, no sabes cómo terminar el solo, sacate el maldito saxo de la boca, ¿no? Como, deja de tocar, ¿no? Pero bueno, ahí tenés dos casos totalmente distintos, ¿no? Me imagino también que eso tiene que ver como con un poco la personalidad de cada uno. Es difícil a veces sentarse a estudiar, ¿no? Porque no siempre es divertido estudiar, la verdad, y es
es como difícil encontrar el goce en eso. Así es, interesante. Ahí yo tengo unas preguntas más adelante que tienen que ver con esto del virtuosismo y la simpleza en la música. Gastón, ¿cuáles crees que son los artistas que más te han marcado, tanto argentinos como internacionales? Bueno, de chico, esto, ¿no? Me gustaba mucho Slash, por todo, por lo que tocaba, por el sonido que tenía. Obviamente era muy chiquito y me llamaba muchísimo la atención que se subiera arriba de un piano a hacer un solo y tuviese una galera y tal, ¿no? Era como muy canchera, como decimos acá, su imagen, ¿no? Yo creo que él me marcó mucho cuando era chico, me gustaba mucho. Después te puedo nombrar mucha gente, no sé, por ejemplo, músicos de acá, Charly García, Fito Páez también me gusta mucho, que son como hacedores de canciones, ¿no? Los Beatles también. Me gusta mucho el tango, que es una música de acá, Argentina. Me gusta mucho un cantante que se llama, un cantor, como le dicen acá, que se llama Roberto Goyeneche, obviamente un tipo ya fallecido, ¿no? Tiene una forma de frasear tremenda, muy tremenda. Las orquestas de tango, hay unas cosas increíbles para escuchar, no sé, Salgán, por ejemplo. La orquesta de Salgán es tremenda, Pugliese, Trovelo también, ¿no? Esa gente que es como de las más conocidas. Las orquestas son tremendas. Steve Ray Vaughan me marcó mucho también, porque, no sé, yo cuando escuché esto, Scuttle Button, decía, no sabía que se podía tocar la guitarra así, ¿no? O sea, tenía una forma de tocar tan enérgica que yo eso no lo escuchaba en otros guitarristas. Un huracán él. Claro. La primera persona que yo vi, perdona que te interrumpo, sí. La primera persona que yo vi tocando con el dedo pulgar, o sea, poniendo notas en la secta, fue él. Bueno, mira, bueno, eso lo saca, me das el pie, lo saca Hendrix. Hendrix también fue muy importante. De hecho, lo es más importante ahora, me parece, porque lo he redescubierto de un tiempo para acá y ya lo veo muy por fuera de un guitarrista de blues. O sea, para mí Hendrix, decir que es un guitarrista de blues es, digamos, como solo ver una parcialidad muy pequeña de él y sus posibilidades. O sea, para mí es más un guitarrista de avant-garde que de blues. Por el audio, por las técnicas, o sea, hay cosas que yo creo que si no se hubiese muerto él hubiese desarrollado. Creo que esto alguna vez lo hemos charlado nosotros, que yo creo que la música siguiente de él hubiese estado más cercana al free jazz que al blues, ¿no? O sea, si vos escuchás, por ejemplo, la versión esa súper icónica del himno, que hace el himno yankee, o sea, sacás la melodía y todo lo que toca después, y yo te pongo, no sé, cualquier guitarrista de free jazz tocando, y la verdad, no hay mucha diferencia. Lo mismo lo que sucede en este tema Tear, a ver, lo voy a googlear porque lo voy a decir muy mal. Tear Stone from the Sun. Esa canción, al final, es esto también, avant-garde, ¿viste? Cómo él usa la palanca, los pedales. O sea, para mí es mucho más que un guitarrista de blues. De hecho, creo que de blues me quedo con otros. A mí me gusta mucho Albert King, por ejemplo, ¿no? Y ahí que hablabas de Vaughan, yo creo que entre Hendrix y Albert King tenés como una fusión ahí que sale algo maravilloso que es Vaughan. Como tiene mucho de ambos. Sobre todo Albert King. Pero bueno, él me influyó muchísimo. Después toda la música de esa época, 60, 70, para mí es como muy importante en mi vida porque, bueno, coincidió un poco que yo la conocí en mi adolescencia y cuando ya más o menos estaba tocando bastante bien la guitarra
y, y estaba como muy productivo haciendo canciones. Entonces como siempre guardó cierta cosa como de libertad, eh, de, de libertad, no, porque encima ahora esa palabra está teniendo unas connotaciones un poco oscuras acá en Argentina. Más que para usar otra posición, más que libertad, es como de expansión de límites, que es también lo que me pasó con el jazz, para mí. Y estoy hablando de música como los Doors, por ejemplo. Los Doors es un grupo que a mí me gusta mucho, que también, viste, es un grupo de muy blusero, pero en realidad es muy psicodélico a la vez también, ¿no? Hay mucha teatralidad, el último recital de ellos en la isla de Wight, hay una versión que hacen de The End, creo que es, si no me equivoco, que en el medio hay toda una situación de improvisación donde Morrison empieza también a improvisar un monólogo y es súper vanguardista, ¿viste? Y ahí ves como también toda esa concepción de como que hay por venir un mundo nuevo, que bueno, que después no fue tanto un mundo nuevo, pero en ese momento se creía eso y lo ves en la música, ¿no? Lo ves en Coltrane, lo ves en Hendrix, lo ves en los Doors. Esa música, no sé, a mí empiezo Led Zeppelin, ¿no? Si pienso, para mí la mejor banda de rock que existe es Led Zeppelin. O sea, los discos vos los escuchás y no sé, no son los Stones, ¿no? Por ejemplo. O sea, me gustan los Stones, pero no sé, a mí no me parecen fabulosos. O AC/DC, ¿no? Que vos los escuchás un disco viejo y escuchás como un disco de ahora y hay una cierta linealidad, ¿no? En cambio, Led Zeppelin no. O sea, podés escuchar canciones así como riferas, tipo Hairbreaker, lo que sea, y después escuchás, no sé, Tangerine y no tiene nada que ver, Rain Song, ¿viste? Es como que hay unos límites expandidos de lo que puede ser una música de rock, que es para mí como lo más interesante, ¿no? Pensar, bueno, cuál es el límite en la música que hago y en la música en general, ¿no? O sea, si yo pienso que quiero hacer una música genérica como para preservar un lenguaje, bueno, está bien, me voy a mover dentro de ciertos límites. Pero si de repente esa no es mi idea, es como la pregunta es cuál es el techo. Y ahí me parece que el techo lo pone uno, ¿no? Interesante, sí. Bueno, o sea, hay muchísima música que me gusta mucho. Puedo hablar de músicos de jazz, como los clásicos, Coltrane, Davis, Bill Evans, Monk, Thelonious Monk me gusta mucho también. Guitarristas, Pat Metheny, te puedo hablar, Kurt Rosenwinkel. Me gusta uno que se llama Julian Leish, que es el más moderno. Bill Frisell. O sea, hay mucha gente. También en jazz hay una superproducción. No sé la cantidad de discos de jazz que se deben subir a internet por día, la verdad. Y por año que se deben de hacer. Hay mucha gente para citar, pero creo que ahí te voy como tirando. Seguro algunos me quedan afuera también, ¿no? Estuve tirando. Tuve una época cuando era chico que me gustaba mucho ese metal medio clásico, neoclásico, porque, bueno, en mi casa también se escuchaba bastante música clásica. Mi vieja compraba unos cassettes que venían con sinfonías enteras, o música para piano, Chopin, ponele, no sé, descubría a esa gente, Beethoven, Chopin, de muy chico. A los 12 años, medio a la par que empecé a tocar y que estaba medio fanatizado con Slash y toda esa cosa, también me gustaba mucho Beethoven, muchísimo, por ejemplo, una cosa muy friki. Después eso, nada, lo fui abandonando un poco, pero siempre me gusta como volver a esa música y ponerla por el simple hecho de escuchar, ¿viste? A mí me pasa mucho que hay música que me cuesta a veces correrme de la situación de prestar atención a qué está pasando, ¿no? No digo estudiarla, pero sí como estar muy involucrado intelectualmente. Entonces,
a veces cuando pongo música, no sé, Mahler, por ejemplo, la otra vez puse una lista de reproducción que había en Spotify solo para escuchar, ¿viste? No quiere decir que no reconozca cosas, pero es un lenguaje que me es ajeno, porque yo no soy, no es que me es ajeno, quiero decir, no estoy tan involucrado, porque, no sé, yo no toco en una orquesta, ¿no? No estoy involucrado todo el tiempo con esa música, entonces puedo como perderme en la música. Me pasa eso, ¿viste? Como cuando salís a caminar, y cuando salís a caminar por tu ciudad, por tu barrio, es medio difícil perderte en la ciudad, que cuando estás en un lugar que conoces a medias o que no conoces, ¿no? Ujú. Y perderse, lo digo en el sentido no como de extraviarse, sino como de adentrarse, ¿no? En algo que no conoces. Eso viene a ser como una bendición, maldición, porque a mí me pasa con la pintura. Yo salgo y yo estoy viendo cuadros donde quiera. Siempre tengo así un cuadro en los ojos, Sí. mirando la luz, los reflejos, la sombra y cosas por el estilo. Bueno, yo creo, no sé si es una maldición. Creo más No, bien que es algo. Dos cosas, bendición y maldición al mismo tiempo. Sí, entiendo un poco a lo que querés llegar. Me hace acordar a un libro de Truman Capote que se llama Música para Camaleones, que es como una compilación de cuentos, pero lo más interesante de todo eso para mí no son los cuentos en sí, sino el prólogo que él escribe, que me parece fantástico, me parece que o sea, el libro debería ser sobre el prólogo, que bueno, él cuenta un poco su relación con la literatura y cómo llegó, y esto, ¿no? Que empezó de muy chiquito a escribir, porque empezó a escribir, y eso empezó a tomar cierta forma, y se empezó a relacionar con otras cosas, como el cine y qué sé yo y tal. Entonces, cuando lo empieza a desarrollar, obviamente empieza a venir el propio juicio sobre lo que se está haciendo y el juicio de los demás y las exigencias y qué sé yo y tal, y él sintetiza todo eso con una frase que me parece bárbara, que dice que cuando Dios te da como un talento, un gift, un regalo, te lo da a la vez con un gran látigo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? O sea, cuando vos estás tan metido en algo, no sé, como vos decís en la pintura, bueno, lo empezás a ver también como un poco en todos lados, y eso también influye en lo que vos haces, ¿no? Influye en la carga que vos ponés, como de a dónde querés llegar, a la expectativa, ¿no? Interesante, interesante. Gastón, ¿qué guitarras y pedales utilizas actualmente? Ya esto es café para cafeteros. Café Para todos los guitarristas y atención. Bien. Guitarras, me fui comprando con el tiempo, medio entre comprar una, juntar algo de platita y vender y tal. Tuve una Epiphone Casino, que me la compré con un trabajo que tuve, como juntando los 2 primeros sueldos, una cosa así. Esa la tuve un tiempo y después me compré, vendiendo esa guitarra, me compré una Godin LG, que todavía la tengo, que es como una especie de Les Paul, pero más chiquitita. Siempre me gustaron las Stratocaster y siempre había querido tener una Fernández R8, y hace unos años me compré esa guitarra, una Fernández R8. Se la compré a una persona de La Plata. La Plata es una ciudad que está muy cerca de Buenos Aires, y yo iba a estudiar a Buenos Aires, viajaba. Entonces le di un equipo que tenía un Roland y un poco de plata arriba, y me compré la guitarra, pero fue muy gracioso porque fui en un colectivo que la empresa estaba por fundir, entonces el colectivo se caía a pedazos, y yo iba con el equipo arriba del colectivo, y me pasó a buscar un amigo ahí por La Plata, y fuimos hasta la casa de esta persona. El equipo tenía, en el enchufe tenía como, se le metían las patas para adentro, y yo me había olvidado de eso. Entonces cuando lo llevé lo enchufamos y no andaba, ¿viste? Y el chabón me miró como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué me trajiste? Y entonces le empecé a aplicar lo de la pata, bueno, tuvimos que acomodarlo. Y bueno,
conseguí esa guitarra, esa lo usé un montón. Con las 2 guitarras grabé discos. Y después, lo último que me compré, que fue con mi primer sueldo hice un contrato en un crucero, y con el primer sueldo de ese barco me compré otra guitarra que siempre había querido tener, que era una Parker Fly, que son para mí guitarras alienígenas. Hoy en día sigue siendo como súper moderno, ¿no? O sea, por empezar, es una guitarra que es toda una pieza, todo un cacho de madera. O sea, no es que el diapasón está encolado en la caja o atornillado, es todo un pedazo de madera que a su vez tiene fibra de carbono. O sea, es como una aleación entre madera y fibra de carbono, tiene un exoesqueleto de fibra de carbono, la trastera de fibra de carbono. Entonces mi gato pesa más que la guitarra, pesa 2 kilos. Sí, literalmente. Y bueno, a los fines prácticos, en el laburo del barco, que era tocar todos los días, me hizo muy bien, porque ya el primer mes tenía este hombro, el de quecho, que me estaba matando, porque me llevé la Godín, y la Godín es una guitarra pesada, es un mueble. Así que bueno, tengo esas 3. Y después pedales, tengo un delay, un Line 6, ese verdecito. Tengo una reverb analógica que se llama Sky Surfer, que es, o sea, entre los dos encontré un sonido así como muy atmosférico que me gusta mucho. Después tengo un pedal de un... me sale, sí, digamos, como un artesano de pedales de acá de Mar del Plata, que se llama Cube Effects, que se llama Turbo Drive, no, Cube Drive, no me acuerdo, Multidrive se llama, que son 2 overdrive juntos. Uno es una imitación de un Tube Screamer y otro es una imitación de Morning Glory. Tengo eso, después tengo un Rat, después tengo un armonizador y un freeze, tengo un freeze también. Y después, no, ahora tengo eso. Tuve otros pedales en otro momento, tuve un loop, tuve un chorus, tuve un phaser también. Pero nada, lo fui vendiendo, me fui quedando como con lo que más uso. Sí, eso. Gastón, ¿qué papel juega la improvisación en tu estilo de interpretación? ¿Cómo equilibras la técnica con la espontaneidad? Bueno, para la improvisación también se necesita bastante técnica. Pero bueno, te diría que no solo... Con el tiempo me fui dando cuenta que la improvisación no es algo que digamos, uno... como un overall que uno se pone a la hora de trabajar en lo artístico, sino que también es como que eso empieza a impregnar como tu vida, ¿no? Obviamente me parece que quizás a veces tiene más riesgo tomar decisiones medio improvisadas en la vida cotidiana que, no sé, sobre una canción. Pero lo que quiero decir es que la improvisación es eso, ¿no? Empieza a ser como parte de algo más intuitivo, ¿no? En el día a día. O sea, yo no soy una persona que sea muy organizada, creo. No me gustan los horarios. No soy... ¿Y qué del papeleo, o sea, en las instituciones? Los papeleos. No, esas cosas, no sé si tiene mucho que ver con la improvisación eso, pero a lo que voy es como, hay gente que necesita ciertas estructuras, pero las necesita para todos, para todo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí no comulgo. Sí, las he usado y mucho, y sé que funcionan cuando se quiere llegar a ciertos fines, no sé, por ejemplo, en el arte, si yo quiero tocar un instrumento, bueno, tengo que estudiar de cierta manera organizada, ¿no? Quizás no 100%. También está bueno como... Lo digo también porque no siempre
no siempre fui una persona súper organizada para estudiar. O sea, toda esta primera etapa que les contaba antes, no sé, que va desde los 11 años hasta los, no sé, 20 y pico, 20 y pico, yo tocaba mucho, estudiaba mucho, pero no es que decía, me voy a sentar a estudiar. O sea, era agarrar el instrumento, ponerme a tocar arriba de los discos, tocar solo, armar alguna canción. Armaba los solos cuando tocaba en la banda de rock muchas veces. Y también improvisaba, pero para mí en ese momento improvisar era como, bueno, sé que está como en esta escala, voy y toco. No tenía ciertos rudimentos específicos para estudiar, ¿no? La improvisación se puede estudiar para después aplicar esos elementos. Quiero decir, no, yo en este momento no lo hacía así. Entonces era como una cosa, no sé, más natural, si se quiere. No era que me sentaba y me ponía a estudiar. De hecho, después cuando empecé a estudiar en el conservatorio, que capaz sí tenía que sentarme a estudiar un poquito, me daba fiaca, no me gustaba, ¿no? Quizás por algo más conceptual en mi cerebro de decir, uy, me tengo que sentar a estudiar. Qué diferente que esa cuando me sentaba a tocar. Después cuando empecé a estudiar un poco más en serio, bueno, ahí sí tuve como que cambiar el switch. También lo cambié porque lo veía un poco en mi entorno, ¿no? Como los músicos que yo veía que tocaban muy bien esta música, veía que eran personas que estaban un poco más consagradas, si se quiere, al estudio, lo demandaba. Entonces fue también como yo empezar a forzarme eso. Y bueno, dio resultados. Pero bueno, también porque yo soy una persona como bastante, si se quiere, obsesiva con esas cosas. Como, bueno, tengo que hacer esto, voy y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago, y lo hago. Y le busco la forma, ¿viste? Y a la vez lo conecto con otras cosas. Para mí es importante en el estudio también poder conectarlo con el afuera del hecho de estar ahí sentado estudiando, ¿viste? O sea, cuando estoy escuchando música, yo creo que también de alguna manera estoy estudiando cosas. Ayer, por ejemplo, estaba en el gimnasio, estaba en la bici, haciendo bici, recién había llegado, estaba haciendo bici, y el aleatorio de Spotify me mandó un tema de Kurt Rosenwinkel que se llama Minor Blues, y empieza él tocando como un rifecito, ¿viste? Y me quedé escuchando, y cuando lo lupeó, no sé, 4 o 5 veces, dije, bueno, seguro, acá va a lupear esta capa, y seguro va a entrar ahora el bajo haciendo lo mismo. Efectivamente pasó eso. Después entró la bata, y después entró la melodía, que la dobló la guitarra, ¿viste? Y eso es como una escucha más activa, no es una escucha como más sensorial, como te decía, no sé, lo de Mahler, ponele, ¿no? Entonces, bueno, ahí también a veces estás estudiando, y eso es importante porque después lo llevas a la práctica, a la hora de componer, a la hora de tocar, ¿viste? También lo del el jazz ha influido mucho en la escucha activa mientras estás tocando, en la improvisación, ¿viste? A veces estás tocando una canción, un estándar, que se suele hacer mucho. Un estándar, para alguien que esté escuchando y no lo sepa, es como una canción songbook americano, no sé, All of Me, por ejemplo, All the Things You Are, alguna de esas, así, súper conocidas. Entonces los músicos están en, no sé, en una jam session, en un bar, y se suben a tocar. Muchas veces no se conocen entre ellos, muchas veces sí se conocen, muchas veces se conocen a medias, a veces son amigos, a veces no se fuman mucho entre ellos, pero bueno, están ahí congregados en esa situación, y tocan una música y probablemente salga una versión que no va a ser la misma que la que toquen después ni la que tocaron la semana anterior. Y mucho eso tiene que ver con la escucha activa y los arreglos que hacen en el momento, ¿no? Improvisar es lo mismo que componer, solo que es como ahí sobre el pucho, ¿no? En tiempo real. Cuando yo compongo algo, puedo empezar a bocetar algo y decir, bueno, esto está muy bien, no sé, me siento medio trabado acá, o no tengo más ganas de estar acá, tengo ganas de ir a la playa. Bueno, lo dejo, después vuelvo y lo agarro. Y ese después vuelvo puede ser 1 hora después, puede ser 2 días después, puede ser un mes, puede ser un año después. En la improvisación no, es en ese momento. Entonces muchas veces los arreglos surgen en el momento, ¿no? Esto, ahí alguien está tocando un riff, bueno, yo me puedo subir a ese riff tocándolo al unísono, lo puedo tocar, no sé, una tercera arriba. Puedo tocar otras notas, pero con la misma rítmica, por ejemplo, qué sé yo. Cosas que
que lo que vos decías, ¿no? La técnica, todo esto que yo te digo también se estudia, ¿no? Y después, bueno, uno lo puede llevar a la práctica en mayor o menor medida. Pero yo creo que están muy relacionadas. Yo siempre, perdona que te interrumpa, yo siempre Sí. pienso en analogías. Es como el arte abstracto para la pintura. Hay gente que piensa que hacer arte abstracto es tirar pintura en el lienzo. Pero para A tú lo hacer Pollock. exacto. Entonces la gente dice, bueno, esto es fácil, voy a hacerlo. Pero realmente no funciona así. Tú tienes que conocer la realidad y ciertos patrones, ciertos códigos para hacer pintura abstracta. Y tienes que estudiarlo también. Bueno, depende. Sí, yo creo que no siempre... ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Diana. Yo digo que depende porque, por ejemplo, hablando de lo que estás diciendo del arte abstracto, él lo trabaja mucho. No vamos a irnos de tema, pero él lo trabaja mucho, pero otras personas quizás sí solo tiran el, ¿Sí? Y entonces es la percepción que mucha gente tiene y quizás eso pasa con la música también. Sí, claro. Yo creo que eso que vos decís, como de hacer la de Pollock, acá se puede ramificar mucho lo que esto, ¿no? Pero creo que también puede funcionar. O sea, y a la vez también es como un lenguaje que se puede estudiar. Son como ambas cosas. No me parece que una invalide la otra y no me parece que ninguna de las dos funcione siempre. A veces puede pasar que algo que salió así como más intuitivo salió y funciona y esté bárbaro, y después cuando quieras volver a hacer eso sea una porquería total. Y lo mismo cuando uno tiene muy estudiado algo. O sea, puede salir muy bien cuando está muy estudiado y a la vez eso puede salir mal también, ¿no? O sea, eso es como lo interesante del arte, digamos, ¿no? Que no sé si las reglas funcionan siempre, ¿no? O sea, funcionan si de repente vos querés hacer un producto para venderlo, ¿no? Porque, bueno, acá entra lo otro que quería hablar. O sea, siempre en el arte no podemos ignorar el hecho de la validación social, ¿no? O sea, vos podés ser un artista fantástico, pero de repente si tu época, tu momento, tus condiciones materiales no te permiten una validación, quizás tu obra no se va a conocer hasta anda a saber cuándo, ¿no? La otra vez escuchaba, o no se va a conocer directamente. La validación es súper importante y muchas veces la validación viene en relación a como toda la propaganda que tengas detrás, ¿no? La plata que tengas invertida en eso, los contactos que tengan, porque al fin de cuentas es gente hablando de lo que hizo otra persona y diciendo que es maravillosa y fantástica. Entonces eso genera en alguien, ¿no? Enrique Saldívar, la nueva voz abstracta de Cuba. Uy, voy a ver sus cuadros, ¿no? Y eso, si Enrique Saldívar está hasta cuando yo abro la ventana en el pasacalle que está acá, seguramente voy a tener más posibilidad de estar en contacto con tu obra que otra persona que hace lo mismo que vos, que no tiene esos recursos, ¿no? Eso también es importante en el arte, no es un hecho menor. Yo no creo que solo alcance con ser fantástico. O sea, y más hoy en día, ¿no? O sea, hacer algo bien, ser bueno en algo, no... Cuesta un montón. Cuesta un montón, lleva un montón de trabajo intelectual, de reflexión sobre lo que estás haciendo, sobre informarte y tal, y todo eso que ya sabemos, pero a la vez es muy ingrato en los términos lo que te redistribuye eso, ¿no? Porque, o sea, ser muy bueno en algo no significa absolutamente más nada que eso. Que sos bueno en algo no significa ni que no haya otra persona que lo pueda hacer igual de bien que vos, no implica que bueno, te vayan a llover los dólares, que vayas a ser súper exitoso. O sea, lamentablemente es así, ¿no? Entonces, bueno, ahí también está como la decisión de uno por qué hace lo que hace, ¿no? O sea, yo toco la guitarra porque toco la guitarra. No sé, cuando yo empecé a tocar la guitarra, a mí me conmovía la música y me acerqué por eso. O sea, después, bueno, obviamente querés comprar un instrumento, no sé, sale dinero, querés estudiar, sale dinero. Entonces eso se empieza a convertir también en un trabajo. Pero a la vez eso está como atravesado por lo que vos tengas que ofrecer como producto,
O sea, no sé, de repente hay música que quizás te va a dar más trabajo que otra, pero no sé, es la que menos te gusta, ¿no? Entonces ahí se empiezan como a entrelazar un montón de cosas eh, que filosóficamente hacen complejo al hecho de ser un artista y del arte en sí, porque si no todo se resumiría a, bueno, este es talentoso, este no, este está en todos lados porque es bueno y se lo merece, y este no porque no. Y no sé, para mí es un poco más que eso, la verdad. Sí. Así es. Como también te digo que, volviendo a lo de el talento y tal y todo eso, me parece que hay que desmitificar un poco eso de, como, bueno, el arte es para todos. Quizás, no sé, yo no tengo las condiciones para, no sé, jugar al fútbol y, no sé, no juego al fútbol y bueno, tampoco mi vida se acaba ahí. Entonces, no sé, quizás una persona no tiene ningún tipo de, no sé, de sensibilidad artística y no puede tocar un instrumento y está bien, no lo puede tocar, puede hacer otras cosas, capaz, ¿viste? O puede disfrutar la música de otra manera. Digo, hay mucho como lugar común, medio berreta, con respecto al arte. Viste que cuando vos te dedicas a eso, empezás a ver que es mucho más que eso, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, las clases se, se empiezan a convertir como un consultorio psicológico clínico más económico que un psicólogo. O sea, quiero decir, hay gente que va a estudiar un instrumento y no va a estudiar el instrumento, sino que te empieza a hablar de su vida, y en realidad lo que necesitas es un psicólogo, quizás no un profesor no sé, de instrumento, ¿no? No quiere decir que no sé, no puedas entablar una relación. Hay muchos padres que mandan los niños igual a las clases para liberarse de los niños Por un rato. un montón de por un esas rato. cosas. Por otra parte, también es muy difícil darle clases a niños, es muy difícil iniciar a alguien en un instrumento. Entonces tiene que ser como gente que esté abocada a eso, ¿no? Ujú. Pero eso, ¿no? Creo que hay como lugares muy comunes en la facultad de hacer algo artístico que no son tales. O sea, no siempre que hagas algo artístico, no sé, es porque te vas a llenar de dólares, porque te lo venden así, ¿no? En un video, no sé, no, el talento es muy discutible. ¿Qué es el talento? ¿Quién tiene talento? ¿Quién no lo tiene? ¿Cuándo empezar a tocar un instrumento? ¿Cuándo no? ¿Cuándo hacer por primera vez no sé, un disco o empezar a lanzar tu obra? Se me ocurren ejemplos acá en Argentina. Hay un grupo que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que me gusta mucho a mí. Pero cuando ellos lanzan su primer disco, en el 85, creo que es 86, se llama Gulp, el primer disco, eran tipos que tenían 40 años ya. No habían empezado a tocar hace una semana, venían tocando hace mucho, pero la producción de un disco era muy costosa para un artista independiente y era muy difícil para un artista independiente en otros momentos. No es como ahora, que es como juntar un par de amigos y alquilar una cancha de papi y ir a jugar al fútbol, ¿no? O sea, grabar un disco hoy puede ser más similar a eso que a lo que era en otro momento, que necesitabas que una discográfica te banque el estudio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, digo, y ese grupo es un grupo icónico en Argentina, y de hecho es el cantante, que es el que tenía, creo que es el más grande y que es el que tenía 40, pero andaban todos medio por ahí, 30 largos, 40. Ese tipo es un tipo que toca, no sé, una vez por año, ya no porque está enfermo, pero eh, generó algo a nivel social, que el tipo toca y va gente de todos lados del planeta, de todo lado del país a verlo, y la gente no es que va el día que toca el indio, termina el show y se va. No, van días antes. Oh. Como que toman el lugar, la Es gente un fenómeno. está... Es un fenómeno, es un fenómeno. Y estamos hablando de una persona que hoy en día tiene 70 y pico de años, y su primer disco lo sacó teniendo casi 40 años, ¿no? Entonces, Wow. está bien, quizás no es lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Eso está bien. Pero digo, yo quiero descreer de algunas cosas, como, bueno, si de repente, no sé, no te hiciste famoso a los 20 años, anda buscándote un laburo. Qué sé yo. Nada, eso.
Gastón, ¿qué opinas sobre la evolución del jazz en la escena musical actual y su relación con otros géneros? ¿Crees que el jazz está en un momento de reinventación o que cada vez se convierte en un tesoro escaso? Bueno, algo particular con respecto al jazz es que se pueden hacer esto, ¿no? Como grabaciones, no sé, muchas por año, muchas. O sea, vos te juntás con algunos músicos capaz para un disco en particular, no es como una banda que va haciendo una trayectoria y saca discos, ¿no? Entonces de repente capaz un mismo músico en un año participa en muchos discos, ¿no? Entonces, sobre todo con esta cosa de la virtualidad, que uno puede subir el disco a su propia página de Bandcamp o a su canal de YouTube, creo que hay mucha producción, pero por otra parte creo también que no sé si es una música que se escucha mucho, la verdad, ¿no? Entonces también me pregunto un poco eso, qué peso tiene como la grabación que vos hacés, o si pesa más esa música tocarla en vivo y no tanto el registro. Por otra parte, creo también que de la pandemia para acá hay como cierta pasteurización de esa música, en el sentido de que mucha música suena muy parecida, ¿no? Hay algo, por ejemplo, que sucede mucho con el jazz, que es esta idea como de la improvisación como más libre, ¿no? Más rota, que no están tocando a tiempo, viste, que no sé, no están tocando sobre una canción, sino que están tocando como con una gestualidad más cercana al free, si se quiere, más roto. De eso creo que hay un montón, y creo que también se ha hecho un poco de abuso. Hemos hecho un poco de abuso, porque yo también lo hago, me hago cargo de esa parte. Entonces a mí particularmente me pasa eso, ¿viste? Que me dio como cierta pereza de escucha, porque escuché mucho y fui a ver mucha música en vivo de eso, y como que siempre termina recayendo ahí, ¿viste? Entonces eso, lo que vos decías, Diana, yo creo que está como en un momento medio de meseta, y más allá de la producción que hay, de los buenos músicos que hay tocando, o sea, eso va a seguir estando, se va a seguir produciendo música, va a haber críticos que van a seguir poniendo el disco de jazz del año y todo ese asunto, pero a ciencia exacta no sé quién escucha un disco de jazz hoy en día, y me parece que está como en un momento de agazapado de nicho. Acá, por ejemplo, en Argentina hubo un momento explotó, que también coincidió con estos 20 años míos, que fue muy estimulante. O sea, coincidió que yo quería estudiar esa música, y de repente hubo un boom acá, de grupos en Mar del Plata, de jam session, música original, ¿viste? Mucha información. Eso estuvo buenísimo. Creo que ahora está más aplacado, más estandarizado, quizás. Pero para mí es una música que no tiene límites, ¿viste? No, si bien es como en muchos casos instrumental, me parece que no es privativa de eso, que también se pueden hacer cosas con las voces. Creo que también es una música que puede alentar a hacer nuevas canciones, ¿no? Y canciones en el término más estricto de una canción. Digo, no sé, a ver, un artista. No sé, por decir uno de acá de Argentina, no sé, Fito Páez, de Latinoamérica, no sé, una canción de Taylor Swift. No, ella no es latinoamericana, pero digo, seguramente la gente que puede escuchar esto la conoce. Quizás no conozca a Fito Páez o a Charly García, pero quiero decir, o sea, la Taylor, claro. O sea, no estrictamente porque ella quiera hacer una música así, sino lo que quiero decir es que el jazz es como una música que tiene tantos recursos, y siempre aboga por este asunto de, bueno, como ir más allá y todo ese asunto. No sé, hay discos de Esperanza Spalding, no sé si la conocen. Esperanza Spalding es una contrabajista yankee que canta también, es muy buena.
me gusta mucho. Canta muy lindo y tiene discos de canciones que quizás son un poco más rockeros, pero detrás de todo eso se ve la formación que ella tiene, se escucha esa formación, y no precisamente porque esté tocando un walking en el contrabajo, sino por las ideas en la expansión de la forma de la canción, los acordes que usa, ¿no? Ahí se nota que hay todo un background, como una evolución de la otra música que ella ya hacía o que conoce, ¿no? Para mí la música es eso, es como... es a la vez algo lineal, ¿no? Que se empezó en algún momento y fue sumando capas y capas y capas y capas y capas de información y de data y de reflexión sobre el momento en el que está, ¿no? O sea, hacer música, ser un artista es eso, ¿no? Como, bueno, yo estoy parado acá en este momento, en este lugar, con estos elementos. Está bien, a mí me gusta Picasso, bueno, pero yo no soy Picasso, ni vivo en España a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, me puede gustar eso, pero probablemente cuando yo haga algo no va a salir eso. Quizás está metido en lo que yo haga, ¿no? Pero bueno, en algún sentido creo que es, en el sentido más importante, creo que es lineal y ascendente, por más que la música que uno escucha en todos lados, y creo que eso no hay discusión porque, o sea, he escuchado música de reggaetón latina en Croacia. Wow. O sea, ¿no? Que no sé, la gente no habla español y probablemente no sepan un corno de lo que está diciendo la letra. Por más que nos quieran vender esa cosa pausterizada, ¿no? De que toda la música tiene que ser así, porque en parte es como lo que importa es nomás el ritmo que está atrás. O sea, si yo saco, superpongo diferentes canciones de esas, ¿no? Y haces medio como un set DJ y empiezas a bajar los volúmenes, pero lo que vas a escuchar de fondo todo el tiempo que sustenta eso es esa rítmica, ¿no? Entonces, por más que como que esté instaurado como eso, para mí la música es siempre en ascenso, en el sentido de que es búsqueda, si se quiere, y no hay un límite, ¿no? El límite lo pone uno. Entonces, estrictamente el jazz, creo que ahora está así como medio agazapado, si se quiere, medio de nicho. O por lo menos esa es la percepción que tengo yo, desde acá. Por otra parte, también yo no sé si me considero a mí mismo un músico de jazz. Me gusta mucho, pero no sé, después la música que hago yo tiene de eso y es en algún sentido jazz y en otro quizás no lo es. O sea, probablemente vos puedas mostrarle mi música a un músico de jazz y te diga, eso no es jazz. Eso puede pasar. Y en algún punto tiene razón, quizás, es otra cosa. Y yo estoy re bien con eso, digamos, no me genera incomodidad. Gastón, no sé, no queremos respetar tu tiempo, no sé hasta qué hora tenés. Estamos. ¿Está bien? Porque tengo algunas preguntas aquí que realmente estoy curioso e interesado en escuchar tu opinión. Tú mencionabas precisamente el reggaetón y hay una pregunta aquí, créeme que es una pregunta... Fui a un lugar común igual, perdón, fui a un lugar común, dije el reggaetón, pero hay muchas de ellas, no sé, también me pasa con escuchando, no sé, trap, por ejemplo, que igual poner el grupo del trap me gusta, está bueno, pero no sé, acá hubo, por ejemplo, un florecimiento del hip hop, ¿sí? También, por ejemplo, cuando fue la crisis acá del 2001, hubo un florecimiento enorme de la cumbia, sobre todo una que acá llamamos cumbia villera, que duró varios años y era lo mismo. O sea, todos los grupos sonando iguales, ¿viste? Y entre más fetichistas de la pobreza fuesen, era como mejor, ¿viste? También hubo un momento en el que acá fue el boom del reggae, era insoportable, todo el mundo escuchando, todo era rasta de golpe, ¿viste? Todo el mundo escuchando reggae, todo el mundo tocando reggae. Pero bueno, yo creo que con estas músicas, que tampoco son nuevas, ¿no? O sea, si pensamos, no sé, el primer tema de reggaetón, que se hizo así como súper conocido, Gasolina, y salió, no sé, en 2004, creo. O sea, hace 21 años ya, ¿no? Pero a lo que voy es como que hay un filtro con los elementos de la música
en el que prevalece solamente el ritmo. Entonces, lo que escuchás todo el tiempo es esa rítmica de fondo, como que no importa lo demás. Ujú. De hecho, es como bastante conflictiva porque las letras son como muchas prácticamente, no sé, un abuso, ¿no? Entonces, no sé, estamos cantando a letras que después, che, ¿por qué estoy bailando esto y estoy cantando esto? Bueno, porque el ritmo lo sustenta. Así es. Un poco más en el sentido social, yo creo que todos estaremos de acuerdo que en términos de riqueza musical y de complejidad, el jazz es más profundo que el reggaetón. Creo que es que todos los oyentes pudieran estar de acuerdo con eso. So, ya suponiendo todo esa afirmación, ¿por qué crees que la mayoría de la gente no escucha más jazz? Si, por ejemplo, yo voy a comprar un carro, yo siempre quiero un carro lo más bonito, que tenga más los aditamentos necesarios para yo estar cómodo. Una casa igual, tú quieres una casa lo más compleja, bonita. Entonces, pareciera que en la música la simpleza sigue siendo premiada socialmente. ¿Por qué tú crees que la gente entonces no escucharía el jazz si tenemos en cuenta que musicalmente es mejor? ¿Por qué la gente escucha, por ejemplo, reggaetón o mencionabas el trap también? ¿Por qué sucede eso? No sé, se me ocurren muchas cosas, se me ocurren cosas generacionales. O sea, principalmente la música es o sea, sí, como el producto musical es una mercancía, y eso se vende. Y la gente que más consume es la gente joven, ¿no? Entonces, en parte, siempre es algo como generacional, ¿no? Bueno, esto del carro lindo, las chicas lindas, gente musculosa, con anteojos de sol, ¿no? Y se vende, qué sé yo, se vende eso y la música que vende eso es esta, ¿no? Creo que un poco de eso hay, pero también en otros momentos lo que se vendió fue otra música. No sé, en los 60 se vendían los Beatles, ¿no? Yo creo que era infinitamente mejor en términos musicales, ¿no? Paréntesis, aparte hay algunas canciones de estos géneros que estamos nombrando que me parecen simpáticas, ¿no? Y obviamente, no sé, en situaciones como de joda, como decimos acá, obviamente uno las baila, ¿no? Pero eso es como harina de otro costal, es otro asunto. Yo creo también que algo que tiene muy en contra el jazz es que muchos músicos lo hacen muy aburrido para la escucha por una cierta postura de solemnidad, que es un embole total, ¿no? Como si saber tocar esa música te pusiera en un pedestal superior como ser humano, como artista, ¿no? Entonces, bueno, eso también hace que sea repelente a muchas personas. Interesante eso. Pues, por otro lado, pensar es aburrido. Y a la mayoría de las personas no le gusta aburrirse. Y te diría que en general, y más ahora, me atrevo como a asegurar, vengan de a uno, que pensar es algo negativo. O sea, estamos viviendo un proceso a nivel mundial, lo creo, con todo este asunto de las nuevas derechas y toda la cuestión en la que nos quieren hacer creer que el conocimiento no vale nada, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar tanto tiempo? Vender criptomonedas, hacerte millonario. ¿Para qué vas a estudiar eso? Estudiar, no sé, otra cosa. No se entiende lo que quiero decir. Sí, claro. Acá, por ejemplo, en Argentina hubo mucha desfinanciación de un organismo que se llama CONICET, que es el organismo que entrega becas a estudiantes universitarios para hacer ciencia. Puede ser o sea, ciencias duras, como pueden ser ciencias sociales, ¿no? Entonces hubo mucho cuestionamiento con lo que se estudia y lo que no se estudia, mucho recorte.
¿no? Entonces, o sea, lo que importa ahí no es, en realidad lo que subyace detrás de la justificación gubernamental de por qué se recorta. Ujú. No es lo importante lo que estudies, como que te corren por ese lado, ¿no? Te dicen, bueno, no, mira, estamos financiando para que estudies esta pelotudez. No, en realidad no es eso. Sino que, o sea, yo te vendo esto porque es parte como de una batalla cultural, si se quiere, pero lo que quiero hacer es un recorte, y lo que quiero hacer es que a vos te importe mucho más verte de una manera, consumir esto, consumir lo otro, y no fomentar estos pensamientos, ¿no? Eso. Entonces, parece que con la música también pasa eso. Hay música que es más compleja y te demanda una escucha un poco más comprometida, muchas veces. Y a veces uno no tiene ni las ganas, ni el tiempo, ni un montón de cosas para hacerlo. Y quiere escuchar el patrón rítmico de fondo que es medio como un shot de azúcar, ¿viste? Parece que es medio parecido a por qué seguimos comiendo tantas harinas blancas y sabemos todo lo mal que hace. Bueno, qué sé yo, esto pasa algo así también, ¿viste? O sea, funciona. Vas, comes algo que tiene harina y te sentís en el momento saciado, pero no es muy nutritivo. Y a esta música le pasa lo mismo. Después te puedo dar ejemplos de gente que ha agarrado esa música y ha hecho otras cosas, la ha explorado un poco más, la ha expandido un poco más. Te puedo hablar, por ejemplo, podemos hablar de este Tiny Desk que vos me habías pasado, que yo ya lo había visto, de Catriel y Paco Moroso. Por ejemplo, si escuchás ese disco, el original, es como mucho más cercano a la música mainstream. Claro. Pero después el Tiny Desk, vos lo ves tocando, ¿no? A los músicos. Y se nota que hay cierto background detrás. Citas a Stevie Wonder, no sé, Michael Jackson, no sé, bla, 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 bla. Entonces me parece que eso como plataforma, ese tipo de música, no sé, pues llamémosle el trap si se quiere, hip hop. O sea, pueden ser elementos que pueden estar interrelacionados con otras músicas totalmente y que de eso salga algo que esté piola, que esté bueno. No necesariamente tiene que ser esta cosa tan genérica y berreta, ¿no? Del pibe joven andando en un superauto con un montón de minas atrás y bla, bla, bla. Pero bueno, eso no es solo patrimonio de ellos, ¿no? O sea, si ves, no sé, la banda de hard rock de los 80, son todas iguales, todas tienen el mismo peinado, ¿viste? Música pop con un poco más de distorsión. Entonces, como que eso siempre estuvo, ¿no? Y muchas de esas letras también eran, perdona, muchas de esas letras también eran bastante explícitas. De hecho, aquí en los Estados Unidos siempre ellos tuvieron muchos problemas y ellos lo vivían como algo bien, o sea, que te llevaran al juzgado por tus letras transgresoras, entre comillas, era como algo bien visto. O uno se horroriza hoy también de letras explícitas y siempre han existido, siempre han estado ahí también. Sí. Lo que pasa es que el caso a veces de Twister Sister, que el cantante creo que se autodefendió, si no me equivoco. Le habían hecho problema, no me acuerdo por qué canción era. Pero bueno, también me parece que pasa un poco eso del auto boicot de los músicos, de querer diferenciarse con eso tan mainstream, ¿no? Y ponerse en una postura medio no sé, medio boluda de yo soy muy solemne para contaminarme con esto, pero después como que eso no se condice quizás con el resultado final de la música. No es que porque uno se ponga en esa posición vaya a ser algo fantástico. O sea, sí, yo a veces tengo la sensación de que es como el lenguaje. Si uno quiere llegar a una porque a veces la simpleza se confunde con algo que no tiene, digamos, valor. Yo no sé cómo tú piensas.
pero se escucha mucho esto de que menos es más. Entonces, menos es menos. Eso es lo que dice Ingui Masi. A veces funciona y a veces no. Pero menos es menos y más es más. Restar es restar y sumar es sumar. Así de sencillo. Entonces, el lenguaje a veces para hacerlo llegar un mensaje a una persona, entre más claro y más limpio, es mucho mejor porque ese mensaje se entiende. Yo creo que por eso Jesús tuvo mucho, aunque tuvo parábolas ahí un poco enrevesadas, pero él hablaba bastante claro para su tiempo. ¿Tú sientes que los músicos de jazz deberían, a la vez de hacer algo complejo, crear esa conexión también, alternar entre lo simple para poder hacer llegar el mensaje a las personas? Porque si tú lo que quieres es comunicarte, ya sea en la música o en la pintura, es obvio que no vas a llegar a las personas, a menos que eso sea un objetivo que tú activamente te propongas. Pero eso que dicen es interesante porque creo que hay músicos que los ven desde esa postura, como digamos elitista, y eso creo que tampoco está correcto. No, claro. Yo me parece que ahí, por lo menos lo que yo intento como repetirme a mí constantemente cuando digo, bueno, quiero hacer tal proyecto, ¿no? O sea, yo todos los discos que hice siempre fue porque tenía una idea detrás para armar un repertorio y a la vez armar un grupo para eso. Se escucha están acá al lado arreglando, no sé si se escucha acá al lado. Sí. Bueno, Latinoamérica. Todas las veces que estuve en esa situación, siempre lo hice porque era algo que me motivaba, ¿no? Entonces, a raíz de esa motivación, siempre lo que pienso es que para mí lo más importante es como la sinceridad en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo quiero hacer esta música porque, no sé, quiero explorar tal cosa, tal sonoridad. Quiero hacer esta música porque me gusta este formato de grupo. No sé, quiero hacer esta música porque quiero plata. Eso también puede pasar, ¿no? Pero digo, como ser auténtico, ser uno. Y es todo muy New Age esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, muy rápidamente se puede transformar en algo muy chamullero y Sea tú mismo. Pero digo, no, yo lo que no quiero es ser yo mismo. Claro. No, o sea, como que las motivaciones sean originales, ¿no? O sea, claro, originales en el sentido de que sean reales. ¿Viste? Hacer una música, vos, no sé, puedes juntarte con amigos a hacer una música que no tenga ninguna complejidad y sin embargo que la música suene buenísima y se genere todo algo que esté buenísimo alrededor de eso y que eso no te lleve a ¿viste? Como, uy, no estoy haciendo la música que va a revolucionar el siglo XXI, no estoy explotando todos mis elementos. O sea, a mí me parece que es importante eso, poder ser como honesto en lo que uno quiere hacer, que al final de cuentas es como lo que yo creo que le da valor estético, ¿no? Después a la vez, bueno, uno vive en un mundo capitalista que tiene que intercambiar bienes por dinero y ese dinero lo tenés que conseguir y bueno, ves músicos increíbles tocando música que no le gusta y pasándola mal muchas veces, ¿viste? Eso es nada, como medio difícil de sortear. Y la verdad me olvidé un poco la pregunta que me habías hecho porque empecé a como a divagar con esto. No, pero básicamente está contestada. Era sobre esa posición elitista de muchos de crear un lenguaje más complejo cuando realmente a veces hablar de forma más simple puede hacer llegar mejor el mensaje. Lo cual, por ejemplo, me hace pensar en una pregunta que le hizo un periodista a Miles Davis. Sí. Él le dijo, si tú hicieras música si nadie te escuchara. Sí, y sí, la conozco esa respuesta. Que por supuesto, lo cual es interesante porque ya eso separa, muchas veces yo siempre he pensado
y siempre me enseñaron en la escuela que, por ejemplo, como tú decías al principio, el arte es un constructo también social, que depende mucho del valor que que la sociedad le genere o le dé a tu trabajo. Entonces, sí, la validación. Todavía nosotros buscamos un público que nos escuche. Si lo pensamos así de esa manera, entonces no solo hacemos música para nosotros, sino que también hacemos música para las personas, lo cual en cierta manera viene a ser el mismo enfoque que cualquier música pop, obviamente salvando las diferencias. Pero eso es algo que es también muy, muy subjetivo. Y aquí realmente hay muchas preguntas. Yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista, una segunda entrevista. Una parte 2. Se quedan muchas cosas interesantes que de verdad me interesa mucho tu opinión sobre eso. Sí. Yo con respecto a eso que decías de Miles, yo eso, la verdad, no le creo. Y te digo por haber visto creo que vi... ahí está, se descongelaron. Creo que vi todos los documentales que hay de Miles. Hay uno que se llama 1959, el año que cambió el jazz, que habla sobre 4 discos que salieron ese año, que es el Kind of Blue, el de Charles Mingus, de New Shape of Jazz to Come, que es de Ornette Coleman, y el de Take Five, el Dave Brubeck. Ahí tenés uno. Después está el documental que no me acuerdo cómo se llama, que tiene 2 horas, dura 2 horas, sobre la vida de Miles. Después está el de la isla de Wade, que él toca con todos los grupos de rock de ese momento. Después hay uno que son músicos que tocaron con él, que hablan sobre él. Bueno, está la película también. Y tengo un libro de entrevistas de él. Así que es una persona que la tengo bastante escuchada y bastante sé sobre su vida. Creo que no era un ser humano muy ejemplar. Y era una persona que le gustaba muchísimo la plata. Así que creo que en parte dice eso porque es políticamente correcto. En parte creo que seguiría tocando porque tocaría en su casa, ponele. Pero Miles Davis siempre fue una persona que tuvo una cosa que para mí es muy virtuosa, que es no anclarse, no aferrarse a lo que fue y siempre ir para adelante. Y en ese siempre ir para adelante empiezan a entrar como quizás ciertas decisiones estéticas y éticas, ¿no? Pero, o sea, él donde vio lo que cobraban los grupos de rock de la época, tipo Jimi Hendrix y tal, empezó a hacer otra música que era más parecida a esa. Entonces, no sé qué tanto de eso es real. Me parece que es más algo como ganchero, ¿no? Él era una persona, en cierta medida un poco mediático también, ¿viste? Le gustaba la polémica. Entonces, no sé, me parece que hay cosas que hay que tomarlas con pinzas de Miles, pero entiendo la postura. Interesante. Has tocado en escenarios de todo el mundo, incluso en cruceros. ¿Hay alguna anécdota o aprendizaje particular que recuerdes de esos viajes? Que en general, ser un músico en términos de un trabajador, como una persona que trabaja de siendo músico, te diría que es un poco lo mismo en un bar acá en Mar del Plata que un bar arriba de un barco. O sea, sos vos tocando y la gente en otra. Alguno te escucha, viene, se acerca, te dice, uy, qué lindo, bla, 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 bla. Pero en general es eso, ¿no? O sea, uno es como una especie de playlist que está ahí de fondo, solo de carne y hueso, digamos. Eso por un lado. Después, yo lo que no he podido lograr hasta ahora, que me encantaría hacer, es poder llevar mi música, que es como lo que más me interesa a mí, la música que yo compongo, a otros lugares, ¿no? Que yo tocar en festivales. He tocado acá en Argentina, lugares de acá en Argentina, pero afuera no tuve la posibilidad nunca de hacer eso. Eso me encantaría, por ejemplo, eso sería una experiencia que me gustaría mucho, porque ahí también es como que se interrelaciona el hecho de que es alguien que viene de afuera a tocar, capaz en el marco de un festival, ¿no? Donde la gente va a ver esas propuestas y escucha.
pero bueno, todavía no he tenido esa oportunidad. Lo que sí te puedo decir es oportunidad como esto, ¿no? Como alguien que está haciendo un trabajo que sos como un poco más anónimo, si se quiere. ¿Viste? No estás poniendo como tu propuesta, sino que, sobre todo en un barco, ¿no? En un crucero vos sos parte como de una orquesta que ya tiene todo un repertorio armado, vos tocas lo que está escrito y ya. Después yo tocaba solo también. De una Cuando experiencia tocaba genérica solo, también. La gente va generalmente ahí a pasarlo bien, a tomar. sí. Y como tú dices, probablemente no sea el mejor lugar para exponer el jazz. No, bueno, pero cuando yo tocaba solo, tocaba mucho jazz porque era como en parte como situación de cóctel, digamos, jazz, bossa nova. Pero tocaba solo con mi computadora, con los play along, como cuando estudio acá en mi casa. Entonces era, bueno, no era lo más divertido que digamos, ¿no? A veces tocaba también, tocaba alguna música mía, pero tenía que ser situaciones como muy particular, que estuviese todo muy relajado y pudiera tocar lo que quisiera, ¿viste? Pero no sé, no he tenido nunca la experiencia de tocar como en escenarios muy grandes, por ejemplo. Eso no me pasó nunca. Me gustaría, debe ser una cosa muy loca, ¿no? Eh, sí, no sé. ¿Notas alguna diferencia entre el público argentino y el extranjero? ¿Adaptas tu repertorio o representación según el lugar donde tocas? Bueno, en este trabajo del crucero generalmente tocas mucha música Motown, rock de los 70, tocas algunas cosas más de ahora también, pero no es lo que más se toca, ¿no? Eh, Se apela más como al, al negocio de la nostalgia, ¿no? Porque generalmente es gente grande la que va, entonces tocas medio la música de cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Mucha música como del mundo también, clásicos mundiales, que también eso es interesante pensar, ¿no? Porque La Macarena. generalmente cuando se piensa en la música clásica, ¿no? Se piensa, qué sé yo, no sé, en esto, tipo Beethoven, no sé, Chopin, bla, 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 Mozart. Pero no sé, para mí ya la música del principio del siglo pasado, pop, rock, los Beatles, mismo el jazz, un tipo de jazz, ya también es música clásica, ¿viste? Así que en algún sentido se toca música clásica en los barcos también. Y después no sé, me parece que los públicos también están como muy fraccionados, ¿viste? No es que en Argentina hay un público en particular, hay muchos públicos. Eh, Acá, por ejemplo, en Mar del Plata hay un lugar que se llama Club Tri, que como el público que va es gente joven, cool, eh, cierta pretensión intelectual, puede ser, o no, muchos tatuajes, gente bonita. Entonces, poner ahí se hacía mucho, todos los jueves se tocaba jazz. Y se tocaba música original, que era más o menos jazz, lo que fuere. Pero no sé cuánto a ese público le interesaba mucho esa música tampoco, ¿viste? Probablemente le interesase más otra, pero le interesaba ir al lugar, a la situación. Entonces, me parece que es también como, no sé si hay un público en Argentina particular que no haya en otros lados. Cuéntanos una experiencia que hayas vivido en un concierto en vivo, algo como loco que te haya pasado. Uy, bueno, una vez me pasó una muy Catacón buena. fan. No. Una muy buena me pasó en un lugar, en un bar que se llamaba Club de Maltas, en Rosario. Rosario es una ciudad acá argentina, en la provincia de Santa Fe, muy bonita, muy cultural. No sé cómo estará ahora, pero en su momento tenía como muchos espacios para tocar. Bueno, yo tengo algunos amigos músicos allá, y bueno, creo que fue en 22. Fui para allá y armé como un fin de semana de tocadas, y toqué en este lugar que se llamaba Club de Maltas, y estaba tocando con un amigo guitarrista, Juan Gavino. Estábamos tocando 2 guitarras, un bajo y una batería. Y estábamos como en el momento del solo de guitarra de Juan, y yo en un momento estaba acompañando, y estaba en esto lo de la escucha activa y qué sé yo, viste, como que tuve la sensación de
bueno, no hace falta que toque. Ya ellos 3 tocando están bien. Entonces dejé de tocar y me quedé escuchando y estaba así con los ojos cerrados escuchando. Y en el bar al frente mío había una mesa así larga con un par de pibes y pibas jóvenes que yo estaban hablando fuertísimo. Yo estaba así con los ojos cerrados y en una abro los ojos y una de las pibas que estaba sentada ahí, viste, me hace así, me dice, vení. Entonces me acerco, todo esto en plena situación de que estaban tocando, ¿no? Y estaban como muy comprometidos y me dice, che, ¿no pueden tocar el feliz cumpleaños que acá mi amigo cumpleaños hoy? Esa fue increíble. Pero bueno, o sea, fueron bastante educados. También me ha pasado otras veces de estar tocando y que ni te pregunten, lo empiecen a cantar arriba tuyo. Eso también me ha pasado. Sí. Eso después, pasó, no sé, también... Sí, perdón, ¿qué ibas a decir? Contar, eso le pasó a una amiga que estaba cantando y el mesero estaba así. Como corta, que hay un cake, que hay gente que va a cumpleaños y la muchacha no la dejaron casi terminar. Bueno, esa es la vida de un músico trabajando en un bar. Pero eso no es solo de ahora. Hay un disco de... ¿Cómo se llama este? Billy Bauer se llama. Es un guitarrista, años 60, será guitarrista de jazz, blanco. No es como de los más conocidos. Que tiene un disco que es en vivo, que es en un bar, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero vos escuchás que los tipos están tocando, no sé, están en alguna situación de solo, o creo que era en un tema que se llama, particularmente esto que voy a contar, creo que es en un tema, una versión que hacen de I Remember You, es un estándar, y él empieza tocando solo, hacen una introducción solo con la guitarra, y se escucha cómo se le cae la copa a alguien y se rompe. O sea, esas cosas pasaron siempre y creo que van a seguir pasando. O sea, a lo que voy, nosotros tenemos como ciertos códigos de conducta en los espacios. O sea, esa misma persona que está en un bar y está tomando una copa y está hablando capaz más fuerte que el que está tocando, si va a una situación de teatro seguramente esté callado. Y no tiene que ver con la música, sino tiene que ver con el espacio. Eso es interesante. Varias veces yo tocando alguien en medio de la canción, es como que tú estés un médico esté en medio de la operación, una operación importante, y alguien le diga, oye, puede, no sé, echarme unas gotas en el ojo, qué sé yo, no sé, dame un ibuprofeno. Es como, pero como él dice, es el lugar. Y no pocas veces me llamaban y bueno, yo no es la misma concentración cuando estás hablando con una persona, entonces ya de por sí ya uno se siente un poco pidiendo incómodo. Canciones, ¿verdad? Sí. Bueno, después en el barco me pasaba mucho de estar tocando y de repente que viniese algún viejito que venía, lo veías que venía así como en cualquier momento se va a caer, venía caminando y yo decía, este me va a venir a pedir algo, claro, me va a venir a pedir algo, y me pasaba un montón. Yo estaba tocando y venían y se me acercaban y me pedían canciones, ¿viste? Tú me dejaste caer. Claro, pasaba muchísimo eso, que me dieran canciones. Pero bueno, es como parte de cuando vos estás en esa situación de estar tocando en un bar, sos como una rocola, sabés que te prestás a eso, ¿no? Que bueno, eso también a la larga es cansador. Así es, porque acá, por ejemplo, es muy probable que un DJ que lo que hace es poner canciones sin menospreciar el gremio de los DJs, pero probablemente cobre el doble o el triple de lo que cobra un músico por tocar música en vivo. Lo cual el DJ que estaba en el barco era un ladri tremendo, ponía la playlist y se iba a dar una vuelta y volvía y así, era tremendo. Qué fácil. Sí, pero bueno, volviendo a esto, lo del bar y qué sé yo, viste, ahí también empiezan como a cuestionarse algunas cosas, como esto que se habla siempre como de la vocación y qué sé yo, viste. Y la verdad es que si tus condiciones como de existencia como más básicas dependen de que vos vayas a tocar a un bar y sean siempre esas condiciones, la verdad es que la vocación la vas a dejar afuera, te va a terminar cansando. Así es. No está bueno. Y eso influye en tu salud artística, si se quiere, ¿no? Porque vos decís, o sea, no sé, mirá todo lo que yo pongo de mí en esta
en este arte, en lo que sea, en formarme, bla, 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 o sea, la conexión que yo tengo con esto, y después cuando vengo a laburar es esta situación, es como, no sé, capaz me busco un laburo común y sigo tocando en mi casa, ¿no? Así A es. veces genera eso también. No es todo tan poético como el artista bohemio que va y toca en un bar, que se ve como tan divertido afuera. Así es. La realidad es que a veces va a tocar por poca plata, en unas condiciones que no están del todo buenas, ¿no? Porque la gente no te está escuchando, no le interesa. Puede ser hasta peligroso porque hay personas borrachas. Me pasó también en Rosario, toqué en otro lugar, en una disquería muy chiquitita, y teníamos 2 sets. Y terminamos de tocar el primero, yo dejé la guitarra, y salimos un toque como a descansar, a tomar un poco de aire, qué sé yo, y voy al baño, y cuando vuelvo, había una chica que se había sentado en el piano y estaba tocando, pero se ve que era como una persona que estaba medio como, o estaba muy colocada, o estaba medio como, no sé si del todo en situación de calle, pero en una situación muy precaria, pero bueno, la mina se sentó en el piano, empezó a tocar, y empezó, yo quiero tocar con ustedes, empezó a tocar, ¿viste? Y bueno, el dueño del lugar, ¿viste? Qué sé yo, terminó sacando, pero se dio todavía una situación como, bueno, si no puedo tocar, invítame un vino. Acá se dice, se puso muy jede. Se puso así, ¿viste? Esa muy rara. Pero bueno, así violenta, no vi nunca. Una vez cuando era muy chico, estábamos tocando como una especie de festival de banda, te estoy hablando tipo 15 años, una cosa así, y tocó un grupo, después tocábamos nosotros y estábamos así como re expectantes, vamos a tocar, tenemos que cerrar el show, como, va a estar re bueno, no sé qué. Nos subimos a tocar, empezamos a tocar el primer tema y vemos que toda la gente se va para afuera. Fue un bajón, yo me puse re Qué triste, sensación más agradable. horrible, estaba tocando, y bueno, después me enteré que en realidad habían salido porque 2 pibitos que estaban ahí se fueron a pelear afuera. Entonces toda la gente salió a ver eso. Tú sabes que tengo 2, acordándome ahora diciendo todo eso, estoy recordando, fuimos a ver un amigo a un show que estaba tocando, pero tocó también una persona famosa. Y el principal de la cartelera. Sí, y en vez de él abrir, lo que hicieron fue que lo dejaron para el final. Y cuando... A tu amigo. Sí. Y cuando pues esa persona pues terminó, todo el mundo le cayó atrás para firma, para foto. Lo único que quedamos ahí fue la familia del amigo y nosotros dos. Y él muy, ya tú sabes, esta es la vida del músico. Sí. Y otra cosa que me estoy acordando, hablando de los bares, es otro amigo, pues estaba Luis Enrique también tocando ese día. Y pues una mujer se estaba comportando mal, estaba borracha. Y el amigo se enojó, dejó la guitarra y se fue. Le dijo, mal educado. Se fue. Te fuiste, y a veces uno dice, pero ¿por qué? Pero a veces es comprensible. Otra vez, ¿sabes? Repetición de lo mismo. Llega un momento que ya dice, me voy. Le estaban pidiendo muchas canciones y dijo, yo no soy un DJ. Y mientras nosotros tocábamos, él comenzó a recoger sus cables, los enrolló y lo vimos la próxima semana. Yo una vez vi acá en la playa a un músico que se llama Pedro Aznar, y tocaba en un parador. Entonces yo fui a la playa y después cuando empezó a bajar el sol era el show. Y nada, me acuerdo que fui, lo estaba escuchando, tocó un par de temas y de repente se cortó la luz. Tenía un generador eléctrico, un grupo electrógeno. Se cortó la luz, entonces tuvo que parar. Siguió tocando, un poquito más, pum, se vuelve a cortar y se corta del todo. Bueno, entonces tuvieron que parar y tuvieron que ir a buscar, funcionan con nafta, combustible, esos generadores. Entonces fueron a buscar. Cuando volvió la luz, terminó de tocar ese tema que estaba tocando desde el lugar que lo había dejado, de que había dejado la canción, como si le hubiese puesto pausa. Terminó el tema, le tiró la guitarra hacia el plomo y apareció una camioneta con los vidrios polarizados y el chabón se fue corriendo, se subió a la camioneta, así se fue.
Tremendo, como el capítulo de los Simpsons ese del parque de los Rockstar. Así fue, tremendo. Interesante. Bueno. Gastón, realmente no queremos tomar más de tu tiempo. Sí, dale, Sí, fueron como 2 horas, no sé cómo van a cortar esto. Sí, son 2 horas. Si te apuntas para otra ocasión, aquí podemos terminar con las preguntas que Claro. que nos quedan. Nos sentimos muy a gusto contigo. Gracias por acompañarnos. Y realmente es un honor que puedas sacar de tu tiempo para bueno, estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, sí, hacemos otra, seguimos charlando de lo que quieran. Gastón, gracias a ti. Nos vemos la próxima. Esto es Una Reflexión Honesta. Estén atentos para las próximas entrevistas y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.